Hola, Dios te bendiga. Hoy te traigo 6 motivos por el cual no estás escuchando la voz de Dios. Así que quédate y no te vayas. ¿Te has preguntado a lo largo de tu vida por qué has dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Te has preguntado por qué has dejado de sentir a Dios? Ya no lo escuchas como antes. Hoy te traigo 6 puntos que quizás te van a ayudar para entender por qué has dejado de escuchar su voz. Empecemos. El número 1, la oración. Has dejado de orar. Quizás ya no estás orando como antes. Quizás por el trabajo o por ciertos inconvenientes que has tenido, te has alejado de la oración. Pero eso es un gran error, porque la oración es de suma importancia. Es esa conexión, la oración es esa conexión que tenemos con Dios para sentir su presencia y para escucharle cuando Él quiera hablarnos. Amén. Recuerda que en su palabra, en Colosenses, amén, 4:2 dice lo siguiente: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. La palabra nos insta, amén, a ser constantes, perseverantes en la oración. Si has dejado de orar, probablemente esto puede ser un punto por lo cual has dejado de escuchar la voz de Dios. Número 2. No lees las escrituras. No te estás alimentando de la palabra. No estás leyendo con atención su palabra. El Señor también nos habla por mediante de las escrituras. Si te dedicas a leer la palabra de Dios, créeme que el Señor te hablará, porque Él nos habla mediante de las escrituras. Pero si has dejado de hacerlo, probablemente no vas a escuchar cuando Dios te hable. Amén. El número 3 es: vives afanado o preocupado. Esta puede ser una gran arma de doble filo. El afán, las preocupaciones del día a día no nos dejan escuchar la voz de Dios. Si tú llegas a Dios afanado, si tú llegas a la presencia de Dios con preocupaciones, esto va a impedir que tú escuches la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás distraído en los afanes y en la preocupación. Recuerda que su palabra nos enseña en Filipenses 4:6-7 lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Recuerda que la palabra nos enseña que por nada estemos afanosos, sino que lleguemos a la presencia de Dios con nuestras peticiones. Amén. El vivir afanado y el vivir con preocupaciones muchas veces van a impedir que escuchemos la voz de Dios con atención. Amén. Número 4. Estás en pecado o has caído en pecado. O de pronto estés cometiendo un pecado y no te hayas arrepentido, no lo hayas confesado. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Si este es tu caso, si estás esperando una respuesta de Dios, pero al mismo tiempo vives una vida doble, vives una vida en pecado, estás haciendo algo que a Dios no le agrada, no creas que vas a escucharle. No creas que vas a conseguir una respuesta de parte de Dios, porque el pecado nos aleja de su presencia. Si este es tu caso, yo te invito a que llegues ante Dios y le pidas perdón por aquello que has cometido o aquellos que estés aún cometiendo. No esperes escuchar la voz de Dios si estás haciendo algo malo, si estás pecando delante de su presencia. Recuerda que aunque el ojo humano no te esté viendo, Dios sí te está viendo. Amén. Número 5. No guarda silencio. Sí, muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios cargados y comenzamos a hablar y a pedir algo y a pedir otra cosa y a pedir. Y duramos quizás 1 hora, 2 horas pidiendo, pero no guardamos silencio. Y esto puede ser también un arma de doble filo. ¿Por qué?
porque cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, también tenemos que aprender a guardar silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios habla en ese silbido apacible, en ese silencio que tú hagas. Dios habla a tu mente, Dios habla a tu corazón, o quizás también te puedan mandar un versículo, un capítulo de la Biblia con el cual Dios te va a hablar y te vas a sentir identificado. Pero darle ese espacio a Dios. No siempre en la oración tenemos que pedir y pedir y pedir. También tenemos que guardar silencio para escuchar su voz. El silencio nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Amén. Y para terminar, te traigo la número 6, que es: no tienes fe. Sí, hermanos, la fe. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener esa fe y esa convicción de que Dios está ahí, de que Dios nos está escuchando. Y quiero leerte también una porción de la palabra donde dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando te acercas a Dios en oración, tienes que creer y tienes que sentir en tu corazón esa convicción de que Dios número 1 está ahí y de que Dios número 2 está escuchándote. Amén. Esa es la fe que mueve al Señor. Amén. Tienes que tener fe de que Dios te escucha, porque hay muchas personas que cuando llegan a la oración hablan y piden, pero no están creyendo de que Dios los está escuchando. Ellos no creen de que Dios está escuchando su oración. Se sienten menos, se sienten pocos y dicen de que Dios escucha quizás a otras personas. Comienzan a cuestionarse, a decir, no, Dios no me escuchó. Yo creo que Dios no va a pasar nada porque Dios no me escuchó. Y esto es un pecado. El no mantener la fe en el Señor tiene que desaparecer de tu vida. Tienes que guardar y mantenerte en esa fe, creyendo de que Dios está ahí y que Él puede hablarte y va a hablarte. Pero guarda la fe, mantén la fe intacta. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que está en ese momento ahí. Amén. Bueno, estos eran los 6 puntos que traía hoy para tu vida y espero que sean de bendición. Amén. Que Dios te bendiga, te invito a suscribirte y nos vemos hasta otro video. Amén. Dios te bendiga.